primero que nada, ¿qué es el discipulado, chicos? El discipulado, los que están anotando ahí, el discipulado es un proceso mediante el cual los creyentes somos transformados a imagen de Cristo, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un proceso donde el cristiano encuentra su propósito en la vida. Es decir, discipulado tiene que ver con dos cosas, con transformación y tiene que ver también con propósito. Uno de los ejemplos claros del discipulado, ¿quién es? Es Pedro. Cuando Pedro conoció a Jesús, Pedro era un hombre sin propósito en la vida, era un pescador que se levantaba cada mañana a ver si agarraba algo en el agua para comer, así era una vida rutinaria, era un hombre de carácter áspero, duro. Ahora conoce a Cristo y Cristo ¿qué le dice? Deja tus redes y ¿qué haces? Sígueme, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y Pedro dejó todo, empezó a seguir a Jesús. ¿Y durante cuántos años Jesús lo discipuló? Durante 3 años. Y en esos 3 años, ¿qué pasó con Pedro? Primero que fue transformado. Después de los 3 años ya Pedro no era ese hombre iracundo, ya Pedro no era ese hombre impulsivo. Había sufrido una transformación en su vida al ser discipulado. Pero también había hallado un ¿qué? Un propósito. Entendió que había venido a esta tierra para rescatar a mucha gente y llevar al conocimiento de Dios. Y fue tan grande la revelación de su propósito que un día cuando él ya era ancianito y tocó dar la vida por Cristo, él no le escatimó. Y lo iban a crucificar y él dijo, crucifíqueme boca abajo porque no soy digno de morir como mi maestro. Un hombre que había sido transformado y que luego halló un propósito en la vida. Pero ¿dónde sucedió esto, chicocos? Es en el discipulado. Amén. Diga conmigo, discipulado tiene que ver con transformación y con propósito. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace discípulos, hace que las personas con el Señor en esa relación con Dios sean transformadas y hayan propósito y hagan lo mismo con otros. Por eso el mandato no es vayan y hagan creyentes, o vayan y hagan simpatizantes de la iglesia, o vayan y hagan del cristianismo una moda de sábado. No, hagan que discípulos. Porque es en el discipulado, chicos, donde realmente somos transformados. Y ese es el primer punto. Discipulado es transformación. ¿Ok? En Juan capítulo 1, verso 42, dice, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Ustedes sabían que Pedro, antes de conocer a Jesús, ¿cómo se llamaba? Simón. Se encuentra sin propósito y con una vida totalmente desordenada. Y ahora cuando Jesús se encuentra con Simón, le dice, ¿sabes, Simón? Ya no vas a ser más Simón. Ahora quiero que me sigas. ¿Y tu nombre cuál va a ser? Pedro. La palabra Simón, el nombre Simón, ¿saben qué significa? Caña. Algo frágil, algo fácil de romper, algo que no tiene firmeza. Y la palabra Cefa significa Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Piedra. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Sabes, Pedro? ¿O sabes, cañita? ¿Verdad? Sí, toda delicada, fácil de quebrar, nada firme. Vente conmigo, sígueme. Yo te voy a volver una ¿qué? Una roca, una piedra. Y luego dijo que él edifica la iglesia ¿con qué? Con piedras vivas. Es decir, el discipulado tiene que ver con agarrar una caña como Pedro o como Simón y transformarlo en ¿qué? En una piedra. Y eso se hace a través de un proceso de ¿qué? De discipulado. La gente, yo les digo a los líderes, las multitudes son como la arena, mas los discípulos son como la roca. Las multitudes que van a la iglesia solo porque es una moda, porque les gusta o simpatizan, alguien les mira mal en la iglesia y dicen, ay, no me han mirado mal, me voy a ir nomás, ¿no? Mientras que el discípulo aprende a perdonar, el discípulo aprende a amar. La gente que es simpatizante va a la iglesia y solo quiere recibir. El discípulo va a la iglesia y ¿qué quiere hacer? Quiere dar. O sea, hay una diferencia abismal entre ser un discípulo y ser un creyente nada más. El creyente es oveja pedigüeña, ¿verdad? Todo es dame, bendíceme, ayúdame, todo es me. Mientras que el discípulo es, heme aquí, Señor, yo estoy, quiero servirte, quiero dar. Y por eso el Señor nos llama a ser discípulos. Amén. Y para eso tiene que transformarnos de cañas, ¿a qué? A rocas, a piedras. Pedro fue transformado en su carácter, en ese proceso de discipulado. Él tenía un carácter áspero, impulsivo, pero luego se convirtió después de ese discipulado en un hombre sabio, al punto que fue uno de los pilares de la iglesia. ¿Dónde pasó esa transformación? En ese discipulado con Cristo. Igualmente fue transformado en su manera de pensar.
Antes Pedro era una persona que dependía de sus fuerzas, luchaba por sí mismo. Ahora en el discipulado aprende a depender ¿de quién? De Dios. Es transformado en su manera de ver la vida. Antes Pedro era un pescador que vivía para trabajar y comer. Ahora su propósito en la vida cambia y se da cuenta que su propósito es rescatar almas y llevarlas al conocimiento de Dios. Es transformado. En su relación con Dios, como judío, antes era un religioso más que iba a la sinagoga una vez a la semana. Y esa era su relación con Dios. Mas ahora conoce a Cristo, empieza a ser discipulado y empieza a conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que puede hacer milagros, prodigios. Se le abre el entendimiento. Sale de ser un religioso y comienza a vivir una vida abundante. Pero ¿dónde da toda esta revelación? En el discipulado. Amén. Es ahí donde Dios lo transforma de caña a una piedra. Amén. Dirá que está a tu lado, pequeña cañita. Tú ya estás siendo discipulado. Pregúntale. Amigo caña, ¿tú estás siendo discipulado ya? ¿Sabes por qué? Porque, chicos, todos cuando llegamos a Dios, llegamos como esa caña, como Simón. Llegamos con problemas de carácter, con problemas de actitud, llegamos muchas veces sin propósito. Por lo menos a mí me ha pasado. Y necesitamos ser transformados. Ustedes saben que cuando yo llegué a la iglesia, no llegué tan guapo como ahora. Nah, es broma. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué pastor, yo llegué siendo un pandillero, siendo uno de los chicos que le gustaba mucho tomar y todo aquello. Llegué mal, llegué como una caña, frágil y sin propósito. Mi propósito era salir lunes, miércoles, viernes y sábados a ver qué hago en la calle, digamos. Ese era mi propósito, insulso. Y ahora llego al Señor y Él agarra esta caña y me empieza a transformar, me convierte en una piedra, me da un propósito. Eso es discipulado. Y Pedro lo entendió y el Señor lo llevó por un discipulado poderoso. Amén. Diga conmigo, discipulado es transformación. Usted quiere ver grandes transformaciones en su vida, querido joven, tiene que, como Pedro, aprender a ser ¿qué? Discipulado por alguien más. Amén. Y aquí sepa algo importante. Jesús dijo, id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes les dio este mandato? Exacto. Para que yo vaya y haga discípulos, ¿qué tengo que ser primero? Discipulado. Jesús discipuló a estos 12 y después de discipularlos dijo, ahora que ya han sido ustedes discipulados, vayan y ustedes hagan otros discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se puede discipular a sí mismo. Usted no puede ser su propio pastor. Usted tiene que ser discipulado por alguien que a su vez haya sido ya discipulado. Usted tiene que ser guiado por alguien que ya haya caminado con el Señor, que tenga una madurez espiritual para que le pueda guiar y ayudar. Si usted trata de guiarse a sí mismo, está en problemas. Y si trata que alguien, qué sé yo, nuevito como usted le guía, está en problemas. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, dice, ¿no caerán los dos en un mismo hueco? Es decir, tenemos que buscar gente sabia, madura, ¿para qué? Para que ellos sean instrumentos en las manos de Dios para discipularnos, para aprender. Cuando yo llegué a la iglesia, ya les conté cómo llegué, no tan bien, ¿verdad? Pero tenía ganas de que Dios me transforme. Y conocí a un hombre tremendo, es mi pastor, el pastor Giovanni. Vi en él un hombre diferente, vi en él alguien que amaba a Dios verdaderamente, vi en él alguien que tenía una relación real con Dios. ¿Saben qué dije en mi corazón? Dije, yo tengo que aprender de ese hombre. Vi un hombre que realmente sabía ser un verdadero hombre, un verdadero esposo, un verdadero padre. Y dije, yo puedo aprender de él, él sigue a Cristo, yo puedo aprender de él. Y me le apegué mucho. Y él fue mi discipulador. Dios lo usó a él, ¿para qué? Para llevarme por años de transformación. Lo usó para qué? Para que cuando yo estaba desanimado, él me anime. Lo usó para que cuando yo me esté extraviando, él me diga, o me exhorte, me llame la atención, me diga, hey, Sergito, ahí, enfóquese bien, camine por donde tiene que caminar. Lo usó él para darme palabras específicas, remas de Dios. Lo usó para que me llevara a comprender lo que dice la Biblia, porque al principio yo abría la Biblia y decía, tantos números, qué grave, ¿no? Es una operación matemática, no comprendía. Y aparte que uno siempre mete la pata, abre la Biblia, pone el dedo, ¿no? Y Judas se ahorcó, se asusta. Pero gracias a Dios que tenía un discipulador, que con paciencia, ¿qué hacía? No, Sergito, es que esto pasó de esta forma, y me fue explicando. No sé si a ustedes les ha pasado, yo soy el único que le pasan estas cosas, ¿verdad? Cuando lee la Biblia, abrí la primera vez,
los apóstoles, y luego leí las cartas, y ¿cómo se llaman las cartas? Epístolas, ¿verdad? Significa carta, ahora lo sé, pero ese tiempo yo dije, bueno, epístolas, deben ser las esposas de los apóstoles, ¿verdad? Y por ahí debe andar la cosa. Gracias a Dios que un pastor, un líder, que ¿qué hizo? Me discipuló, me dijo, no son ni su esposa ni su prima, son cartas. Un día abrí la Biblia y encontré por ahí que decía ósculo santo, y dije, ¡ah! Un disparate. No sé, en la Biblia hay disparates, ¿no? Pastor, y mi pastor, ¿qué me dijo? No, Sergito, ósculo significa beso, solo que es una palabra antigua. ¿No? Y así fui comprendiendo. Pero ¿quién estuvo ahí? Un discipulador. Alguien que ya había pasado el proceso, que ya había sido discipulado y que ahora estaba compartiendo conmigo lo que él también había recibido. Y Dios lo usó, ¿para qué? Para formarme. En ese tiempo mi mente fue transformada, fui conociendo más verdades. Dios me transformó, pero usó a su siervo para esa transformación también. Porque el mandato de Dios es vayan y hagan discípulos. Mi pregunta es, ¿usted está siendo discipulado por alguien? Porque si no está siendo discipulado por nadie, se está perdiendo una de las mejores partes del cristianismo. Si no está siendo discipulado por nadie, está como un llanero solitario tratando de conocer a Dios, pero ni siquiera sabe cómo conocerlo. Mas si usted es discipulado, va a tener ahí a su lado a alguien maduro que le va a ayudar a conocer a Dios, que le va a fortalecer, le va a guiar y lo va a llevar a que usted un día se vuelva un discipulador de otros también. Amén. Dale un codazo al que está todo y dile, tienes que tener un discipulador. No seas llanero solitario, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia, en la iglesia tenemos células, no es porque células y qué sé yo, se nos que estamos viendo un programa de ciencia, células, sí, ¿no? Y pues, no, tiene propósito, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta todos de que, por ejemplo, yo como pastor, puedo hablar con unas cuantas personas entre semana, es difícil, pero vienen muchos y ahí apenas logro hablar con unas cuantas. Ponte en la iglesia, ¿cuántas personas van cada semana? Son 500, 600 personas que llegan. Imagínense si yo quiero hablar con cada uno de ellos, quiero visitar a cada uno de ellos. Jamás me alcanza, el año tiene 365 días. Si dedico un día por persona, en un año visito a uno y no acabo de visitar a toda la iglesia. Es imposible pastorear multitudes de esa forma. Por eso hemos creado, ¿qué? Células. ¿Qué son las células? Son lugares donde los pastores hemos puesto gente que ha sido discipulada por nosotros. ¿Para qué? Para que discipulen a otras personas más. Y así toda la iglesia y todos estemos siendo discipulados. Los líderes de células son discipuladores, son gente que está al frente de un grupo pequeño de jóvenes y ¿qué está haciendo? Discipulándoles, dándoles palabra, ayudándoles, animándoles, ministrándoles. Y ellos a su vez están siendo discipulados por el líder de rey, y el líder de rey por los pastores, y el cuerpo ministerial por los pastores. Así es toda una cadena donde todos estamos siendo discipulados. Aquí su servidor también es discipulado. Mi pastor desde Costa Rica, todos los martes nos conectamos y ahí andamos charlando, él me anda ministrando, yo le ando contando cosas, él igual, y es hermoso, es una cobertura también. Amén. Por eso necesitamos ser discipulados. Y en ese proceso, Dios empieza a transformarnos como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan. Juan llegó a conocer a Jesús, conocido como el hijo de ¿quién? Del trueno. Y después de esos 3 años de discipulado con Jesús, ¿cómo acabó llamándose? El discípulo del amor. Transformación en el discipulado. Eso es lo que pasa. Amén. Segundo principio. Discipulado es propósito. Con el auspicio de Broom. El propósito. Note que antes de que Pedro sea discipulado, era un hombre sin propósito. La vida de Pedro, según los historiadores, era una vida rutinaria. Era un hombre que su oficio era pescador. Salía temprano a buscar peces, volvía con peces para comer y hacía lo mismo cada día de su vida. Ese era su propósito. Una vida hueca, una vida sin sentido. Mas conoce a Cristo, él le dice, sígueme, te voy a convertir en un pescador de hombres. Y cuando él empieza a seguir a Cristo, entonces empieza a escribir una de las historias más emocionantes que cualquier ser humano hubiera podido escribir. Él fue testigo de milagros, él vio muertos resucitar. Él fue testigo de paralíticos andar, de ciegos ver, de sordos oír. Él vio a Jesús andar sobre el mar. Él mismo caminó sobre el mar. Fue el único hombre que tuvo la aventura de caminar sobre el mar. Imagínense.
Él vio a Jesús en la transfiguración. Él lo vio cuando resucitó. Él fue testigo cuando predicó y 3,000, 5,000 personas dijeron, queremos bautizarnos, ¿qué hacemos para ser salvos? Llegó al punto de caminar y un día su sombra tocaba a la gente y la gente se sanaba. Una de las aventuras más maravillosas, y entendió, este es mi propósito de vida. Yo no nací para botar redes al mar y recoger unos miserables pescados para comer. Yo nací para alcanzar gente, yo nací para predicar. Fue tan fuerte su pasión que ya anciano entregó la vida por este propósito. Un hombre que en el discipulado encontró propósito para sí. Cuando yo llegué al Señor lo mismo, llegué desubicado. Yo no sabía para qué estaba en el mundo. Pensé que el mundo estaba para mí. Y andaba ahí sin propósito. Y ahora empecé a ser discipulado, empecé a ser transformado, mi mente, todo mi ser empezó a ser transformado y empecé a descubrir por qué Dios me había creado. Entre las miles de preguntas que yo le hacía a mi pastor, él me iba respondiendo y poco a poco fui comprendiendo, para esto Dios me ha creado, con razón desde pequeño esto, con razón esto encaja aquí, con razón esto encaja allá. Entendí para qué Dios me estaba llamando, para qué Dios me había creado. Pero ¿dónde lo entendí? En ese proceso de discipulado. Por eso el discipulado tiene que ver con transformación, pero también tiene que ver con ¿qué? Con propósito. Ahí, en el caso mío, mi pastor me daba oportunidades. Cuando yo llegué a la iglesia, no llegué directo a ser pastor, yo me metí en todo lo que podía, porque quería hallar mi propósito, quería servirle a Dios. Me acuerdo que uno de los primeros lugares donde me metí fue a la red de niños. Ni les cuento, ¿verdad? Fue terrible. Por poco y me pongo a enseñarles que yo estaba estudiando medicina y yo estaba desubicado en las edades, entonces yo me acuerdo que casi que les pongo a enseñar sexualidad a los pobres bebés, ¿verdad? Y ahí que le dije, el pastor me dijo, uy, Sergito, no, y yo, pero si es normal, ¿no? Es natural, Dios lo ha creado, ¿no? Y ella me hacía caras y me dio oportunidad y ahí luego, después de descubrir, dije, no, mi llamado no es con niños, definitivamente, no es. Aparte que al principio los quiero besar y luego los quiero ahorcar. No es mío, ¿verdad? Esto no es lo mío. Después el pastor me dijo, bueno, dé la bienvenida en la iglesia. Me dio oportunidad y empezaba a abrazar a todos, pero ya luego acababa todo mojados y sucio. Y decía, no, yo no nací para esto. Me gusta abrazarlo, pero así como todo el tiempo estar abrazando a la gente, creo que algo más puedo hacer. Entré a la alabanza y agarré mi guitarra eléctrica, sabía tocar un poco, me ponía ahí adelante. Tocaba tan re mal que prefería de vergüenza bajarle el volumen. Y el Alonso, que era el director del Ministerio de Alabanza, me miraba y me decía, y yo así en pleno púlpito decía. Y me di cuenta, bueno, hay otros que saben hacerlo mejor que yo, no es mi propósito. Y así fui pasando, me fui con una área, otra área. Un día le hablé a los chicos y me fue bien, dije, ahí estamos, ¿no? Y empecé a ser líder de jóvenes y ahí Dios empezó a levantarme. Pero ¿quién me dio la oportunidad? Fue Dios a través de su siervo, a través del discipulador. Él confiaba en mí, Él me estaba guiando. Cuando me equivocaba me decía, Sergito, no se hace de esta forma, se hace así. La primera vez que prediqué en la iglesia, mi predica duró 10 a 15 minutos, exagerando, ¿verdad? Todos lloraban porque el Espíritu se derramó. Yo lloraba porque no sabía qué había hecho ese rato. Decía, o aquí están llorando porque metí la pata, herí a alguien, o algo está pasando. Gracias a Dios estaba mi pastor, yo, pastor, ¿he hecho bien? ¿No he hecho bien? Creo que he hecho algo mal, porque todos lloraban. Y el pastor me fue explicando, no, es que no eres tú, es el Espíritu. Me fue explicando, me fue hablando, me fue enseñando cómo tenía que predicar. Ahora más bien de atrás me dicen, ya cállese, pastor, salga, es hora. No, ¿por qué? Pasé por un proceso de discipulado. Y en esas oportunidades que me daban fui hallando ¿qué cosa? Mi propósito. Cuando el pastor se fue por primera vez a Costa Rica, se quedaron un grupo de pastores. La otra vez que salió dijo, Sergito, tú te vas a quedar frente a la iglesia. Y yo me puse pálido. Al frente de la iglesia me dio oportunidad. Y de repente me quedé al frente de la iglesia y Dios empezó a respaldar. Y yo dije, creo que es esto lo que Dios me ha llamado a hacer. El discipulador es un instrumento en las manos de Dios que te da oportunidades, te abre puertas para que tú empieces a encontrar ¿qué cosa? Tu propósito. Por eso es importantísimo el ser discipulados. Amén. Dirá que está a tu lado, si no estás siendo discipulado, te estás perdiendo una de las mejores partes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos que entender? Ahora, no se trata solo, bueno, yo voy a ser discipulado, quiero un discipulador, quiero mi líder y listo, y todos los días engordar con lo que mi líder me da y soy un pancho. No, tampoco es así.
El mandato es que usted sea discipulado para que sea transformado, para que encuentre sus propósitos, pero para que después, ¿qué haga usted? Usted vaya y sea un hacedor de discípulos, discipule a otros así como a usted lo han discipulado. Por eso el mandato es id y haced discípulos en todas las naciones. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en otra forma, en 2 Timoteo 2:2, le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo, hijo Timoteo, que era su discípulo, lo que yo te he enseñado y te he discipulado, ahora quiero que tú vayas y busques gente idónea y hagas exactamente lo mismo con ellos, que les enseñes. O sea, el propósito de Dios es que usted sea discipulado, pero para que después usted, ¿qué haga? Discipule a otras personas también. Y eso es la misión del cristiano. Por eso la gran comisión es ir, vayan y hagan discípulos. ¿Qué tiene que hacer uno primero? Tiene que ser discipulado. Para ser transformado en ese proceso, para hallar propósito. Y en segundo lugar, uno ¿qué tiene que hacer? Tiene que comenzar luego a ser discípulos. Ayudar para que otros también sean transformados por el poder de Dios y para que también encuentren su propósito en el Señor. Y esa es la estrategia que el Señor Jesús usó para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Note que cuando Jesús vino a esta tierra, dice que Él predicaba a grandes multitudes, sanaba enfermos, hacía muchas cosas. Pero se enfocó en ¿cuántas personas? En 12 personas. ¿Qué hizo con ellos? Los discipuló. Yo le hago una pregunta, cuando Cristo murió y ascendió, o cuando Cristo murió y ascendió, ¿quiénes fueron los que llevaron el Evangelio? Fueron esos discípulos. Las multitudes habían desaparecido. Habían recibido el pan, comieron y ahora se fueron. Pero los que continuaron el ministerio de Cristo, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Y a esos discípulos Jesús les dijo, ustedes tienen que hacer otros discípulos. Y estos hicieron otros discípulos y así se fue multiplicando. Y el Evangelio llegó casi a todo el mundo. Imagínense el impacto que tiene esta estrategia del Señor. Si yo formo un grupo como Jesús de 12 o como Moisés de 10 personas, da igual, formo un grupo pequeño. Pongámosle como Jesús 12. Y les enseño a estos a ser discípulos míos y también a discipular a otros. Esos 12 ganan otros 12. ¿Cuántos serían hasta ahí? Los que saben matemática. 144. Y si esos 144 a su vez discipulan cada uno a 12, ¿cuántos serían? 1728. Y si esos 1700 que son discipulados y han aprendido a discipular a otros, hacen 12 discípulos, ¿cuántos serían? 20.736. Y si esos forman 12 discípulos, ¿cuántos serían? 248.832. Y si esos a otros 12 son más de 2 millones de personas que son transformadas y encuentran propósito. ¿Todo por qué? Porque uno tomó el ejemplo de Jesús y formó ¿qué cosa? Discípulos, sean 12, sean 10, los que Dios le dé a uno, pero ¿qué hizo? Los formó y les enseñó a ser otros discípulos. Si yo solito como pastor Sergio quisiera ganar todo el mundo, primero que el tiempo no me da, la vida no me va a alcanzar. Pero si formo un grupo de discípulos y les enseño a que estos formen otros, en poco tiempo estaremos alcanzando las naciones para Cristo. Amén. Por eso usted tiene que entender la importancia de ser discipulado, pero después de empezar a discipular a otras personas. Amén. Aquellos que tienen la bendición de estar bajo un líder, estar siendo guiados, ministrados, saben cómo esta transformación se da de una forma más acelerada que solos. Porque solos a veces nos damos cada desánimo, a veces interpretamos de la Biblia de diferentes formas. Me acuerdo que uno de los versículos favoritos que yo tenía antes de ser discipulado por alguien era un pasaje que decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo creé mi propia teología de Sergio Gutiérrez, ¿verdad? Así que dije, todo me es lícito, no todo me conviene, así que me es lícito tomarme una que otra cerveza de vez en cuando, me es lícito prenderme con una, me es lícito esto, me es lícito todo. No entendía y me agarraba de la Biblia. No, pero la Biblia dice que todo me es lícito, ¿no? Malinterpretando las cosas. Hasta que llegó un discipulador y me dijo, Sergito, estás agarrando ese texto totalmente fuera de contexto, como un pretexto para hacer lo que tú quieres. Y me dijo, esto es así. Seguir a Cristo se trata de amor, de renuncia por amor. Y empezó a explicar. Entonces yo empecé a comprender, empecé a dejar de hacer cosas. ¿Por qué? Por amor. No por obligación, no porque alguien me obligaba, por amor. Mi concepto de iglesia era que todo me imponían y yo tenía que hacer así. Mi discipulador me enseñó que todo lo que yo haga en la vida cristiana tiene que ser por amor a Cristo. Y eso realmente persevera y dura. Amén.
Se contó la historia de la papaya, me pasó una historia parecida con la quesumacha. Lo voy a explicar. Desde chiquitito, ¿han comido quesumacha alguna vez? Al finalizar pasan para que ore por ustedes, los libere. No, es broma, es broma. Pero la quesumacha tiene un aspecto de queso aplastado, medio verde, terrible. Yo de niño tenía pesadilla con la quesumacha, no me gustaba. Mi mamá la hacía y la hacía verde, no me gustaba. Ahora, pasó algo interesante. Me casé. ¿Qué creen que fue lo primero que Carlita cocinó? Quesumacha. De ella era un poco más blanquita la quesumacha, ¿no? Y hice lo mismo que ese pastor de la papaya, ¿verdad? Miraba la quesumacha, miraba a Carlita. ¿Qué hago, Señor? ¿No? Si le digo que odio la quesumacha, a esta primer almuerzo echado a perder. Entonces dije lo mismo. ¿Qué es esta cochina quesumacha en comparación al amor que le tengo a Carlita, ¿verdad? Así que y si hoy en día tú me preguntas cuál es uno de mis platos favoritos, ¿cuál crees? La quesumacha. ¿Cuándo lo aprendí a comer? Cuando entendí que era más fuerte el amor que tenía por mi esposa que un gusto personal sobre una comida. Y con Dios es parecido. Cuando buscas a Dios, hay cosas que a Dios le gusta y a ti no te gustan. Dios dice, yo quiero que ores. Tú dices, qué aburrido esto de orar. Pero cuando tú te das cuenta que el amor por Dios es más grande, tú empiezas a hacer las cosas, ¿por qué? Por amor. Ahora, ¿dónde yo aprendí todo esto? Un discipulador, un líder me enseñó a interpretar la Biblia. Me mostró qué es lo que realmente Dios me estaba hablando. Me amplié, me fui transformado por el poder de Dios y aquí me tienen sirviéndoles a ustedes también. Amén. Por eso tenemos que ser discipulados y discipular a otros. Amén. No sé si el grupo se puede venir aquí para que me acompañen, para ministrar. Hoy hemos visto varios aspectos importantes del discipulado. Voy a hacer un resumen. Primero, que el discipulado tiene que ver con transformación y tiene que ver con ¿qué también? Con propósito. Y por esta razón decimos que el discipulado tiene que ver con bendición y con propósito en todo momento. Y yo hace mucho tiempo ya tomé mi decisión de ser discipulado y una vez que he sido discipulado he tomado mi decisión de comenzar a discipular a otras personas. Y he visto gente transformada por el poder de Dios. Mi pregunta esta noche hacia ustedes o hacia ti es, ¿qué vas a decidir ser tú? ¿Vas a ser un llanero solitario en la vida cristiana que agarra la Biblia como quiere, que lucha en sus propias fuerzas para darse cuenta que el tiempo ha pasado y no ha alcanzado mucho? ¿O quieres ser alguien que tome el ejemplo de Cristo, que tome el ejemplo de Pedro, de Juan y de todos los discípulos y busque ser ministrado, busque ser discipulado por alguien, ser guiado por alguien que ya ha caminado con Dios para crecer y luego comenzar a ser discípulos? Yo no sé qué decisiones ustedes van a tomar, chicocos, pero con mucho amor les digo esto como su pastor. Si tú no estás siendo discipulado por alguien, te estás perdiendo de una de las mejores etapas y partes del cristianismo. Te estás perdiendo de una de las mejores porciones. El poder compartir con un hermano en la fe que te está ayudando a crecer. Amén. ¿Cuántos aquí no van a células? Levanten la manita. Ya todos van a células. Entonces, ¿para qué he predicado esto? Es broma, es broma. Estoy bromeando. Le voy a dar unos consejos importantes. Si usted no va a células, y no levantó las manos por vergüenza, intégrese una célula. Busque una célula con la cual usted sea afín. Obviamente, si usted es joven, no se va a ir a una célula de adultos mayores, quizás no se va a sentir cómodo, ¿verdad? Busque una célula de jóvenes de su edad, jóvenes con los que usted comparta propósitos. Y si usted es prejuvenil, no se vaya a una célula de jóvenes profesionales, porque no van a estar en lo mismo. Es una célula de una edad parecida, de un propósito parecido. Identifíquese con un líder, intégrese y comience a ser discipulado. Primer consejo. Segundo consejo, si usted ya está en una célula, busque a su líder y dígale, sabes, quiero que me discipules de a de veras, ¿verdad? Quiero que me discipules. Aquí estoy, quiero que me enseñes lo que tú has aprendido. Aquí estoy, quiero aprender, quiero que me guíes también con humildad. Y ahí va el tercer punto, tercer consejo. Sujétese a ese líder. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los pastores
Dice, sujétense a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta delante de Dios. Dice, sujétense a ellos. No dice, bueno, siempre hago ese chiste, no me sale bien. Sujétese a ellos, dice. Usted tiene que aprender a sujetarse a ese líder, a escucharlo, a saber que lo que él está aconsejando no es para su propio bien, es para usted porque le ama. Sepa que sus líderes sirven en la iglesia y le sirven a usted por amor a Dios. Ellos no tienen ningún beneficio en tenerle usted en la célula. Si lo hacen es porque aman a Dios y porque quieren ayudarle. Cuando le dicen algo es porque aman, le aman. Y sabe, solo alguien que le ama verdaderamente le va a decir las cosas aunque a veces duelen. Y ahí está el líder para decirle, sabes, estás haciendo mal. Aunque por decirle eso a veces no nos quieren mucho. Pero lo hacen porque le aman y eso es bueno. Entonces intégrese en la célula, sujétese a ese líder, sepa que lo que le está diciendo es por su bien, siempre y cuando esté en la palabra de Dios, lógicamente, ¿verdad? Aprenda. Cuarto consejo, sea humilde para aprender. Dice Jesús, aprendan de mí que soy como manso y humilde de corazón. Sea humilde. Vaya a una célula, vaya a un discipulador y comience a aprender. Hay cosas que usted puede ser que ya sepa, pero siempre la palabra de Dios nos va a hablar porque es palabra viva. Sea humilde en aprender, sea humilde en escuchar. Yo he aprendido que para tener un gran final, primero hay que comenzar teniendo un pequeño inicio. La parábola de la semilla dice que un hombre agarró una semilla de mostaza, insignificante, chiquitita, la puso en el campo y después eso creció como un árbol inmenso y todas las aves venían y hacían nidos. Ese es un principio del reino de los cielos. ¿Qué es ese principio? Todo en la vida cristiana nace así chiquitito como un grano de mostaza, insignificante, pequeñito. Pero después de un tiempo, de un proceso, se convierte en algo grande. José empezó chiquitito, vendido como esclavo, acabó siendo un gobernador. Daniel comenzó en cautiverio, igual esclavo, acabó siendo el segundo en Babilonia. Esther comenzó como una esclava, acabó siendo la reina. Juan empezó como el hijo del trono, acabó como el discípulo del amor. Cristo comenzó insignificante ahí en un pesebre donde le dijeron no hay espacio en el mesón para ti, chiquitito, acabó siendo rey del universo. La iglesia comenzó en 12 hombres incultos, ignorantes, decían los pensadores, pescadores, ignorantes, incultos. Empezó chiquito el evangelio, hoy en día está casi por todo el mundo. Porque en el reino de los cielos todo empieza así chiquitito, con humildad, pero si perseveramos, tiene un gran final. Yo comencé chiquitito ahí, sirviendo en la iglesia, sujetándome, aprendiendo. Considero que aún me falta mucho para alcanzar lo grande que Dios tiene para mí. Porque en el reino de los cielos, aunque todo empieza chiquitito, siempre tiene un gran final. Así que sea humilde, sea manso al aprender, sabiendo que Dios tiene un gran final para usted. Y último consejo, sepa que cuando usted esté preparado, su propio líder será quien lo promueva para que empiece a servir. Su propio líder será quien le va a abrir puertas para decir, sabes, comparte tú ahora en la célula, sabes, ayúdame a hacer tal cosa. Su propio líder le dará la oportunidad para que usted comience a descubrir su propósito. Y cuando ya sea discipulado, último consejo de Yapa, comparta lo que ha recibido. No sea egoísta. Cuando el Señor me alcanzó y me transformó, y un día salí a la calle, vi cientos de jóvenes en las calles, me puse a llorar y dije, Señor, ¿cómo yo puedo ser tan egoísta de callarme lo que has hecho conmigo? Si sé que tú puedes hacer esto con muchos jóvenes, ¿cómo puedo ser tan egoísta de conformarme con que mi vida está bien, soy feliz y me importa? ¿Cómo puedo ser tan egoísta? Y nació el anhelo de compartir con otros lo que Cristo había hecho conmigo. No sea egoísta. Si Dios le ha bendecido, hay muchos jóvenes que necesitan lo que usted ha recibido. Hágase discipular y luego comience a hacer.